tema de Moejara David Galeano, como acaba de Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y ahí Ménico Coyacé, ya lo mando a Coyacepe, folclore, el 22 de agosto, Tabarandumara, a 25, ya me Guaraní, ABI, 25 de agosto a 27, ya Romano a mí al creador de la Guarania. Digo, PTI versión IP Guaraní el fruto del guaraní. Al extranjero coge guaraní, guaraní el fruto del guaraní. Ya PTI versión, acá voy a dejar a la vieja en el teo y a mover versión ahí sobre la guarani. José Asunción Flores, peina 101 años más y hace como teina ojoa, lleva 100 años y cuando esa como que es etapa, oye, Romandúa. Etapa hoy Boris Huacame con etapa hoy sabrate oye y te empujan de que tú ya desarrolla pero ya llega algo y catumía ya ya po veamos maitería y voy a dejar a Cuña Caraí David Moray Ruñara Sabina voy a dejar a Sabina ahí o me asai a mover a poco y duro Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní me curí vais a debatir en Ñanaduca, caso Ñemombecu, a Ecuri con Asai, a Poeta Pisacuera que está, ni Papara, Jaijara, o Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, o Yapope exposición de su material, vean Ñanaduca, lleva. Por él, lo Yapoco Capiña, tantas a ella, y por ánimo ya recibí plata y mía, ya pirapire. Acá tu orero y potapita su cuera, pita cuñanguera, o iba a temingo, amo dejar a cuera guaraní, o eva, o eres coge muerte y material de apoyo. Jape segunda edición, ya hasta ya popona vez. Hago llevete ahí Mario Giovanni López, ya ne moinores o paveteo, y es naco a tepe, ayepa, pesa ya no mando, ahí naco ya se agosto. Estamba ella ya coña de calendario escolar, Jahuesa, 22 de agosto, ya estaba Ara, 25, día del idioma guaraní, a 27, día de la guaraní. Ambos asata, oye, mi jamás, dice, voy a dejar a Teodoro Vallejos, a Ecaraíca Tupirú, a Epomba, Povea, Naco Aranducare, a esa se hay un minte, se opera ahí, a Toña Miñande, para ahí, Senda Eira, y jamás. A ver, voy a dejar a Guaraní me guave y Octaviano Ortega, a William Tema, voy a dejar a Guaraní me guave. O para vete, hoy me imagina con ave, amor, a esa isla ahí, colegio, San José de verdad, Carlos González, acá Virgen del Rosario, acá, es concejal municipal de nuestra ciudad de Capiatá. A William Tema de Caraí, San Luis Jara, Virgen del Rosario, ahí hay una compañía 18 Loma Barrero, un acabo Pepe. Abogado Teodoro Vallejos. Se me ha ido a bebé a lo que queréis peñuja, huere, ñande yara tu pasita, ñande lo basa. Hay que tomar esa ñamo mareteña de guaraní, ñande bepa, ara. Va a decir que guaraní o pata pecha na maña. Esta iterico a peña y me Kapi atas en la Aranduca, a Ñepenuta Upe, va a echar un piro en la capillanta. Pea Aranduca venimos y a Barecobe. A lo mejor seguramente van a hacer un nuevo estilo de contar la biografía de alguien. Pero a Huecha, voy a dejar a Segovia Arecobe, ahí, Pepe, Orelo Mombecu, Peja Eoñieva de Huayquepe. Peja este como me ubabe, va esa paja como me ubabe. Hape arando cabe pe yugu dahina va esa pa oñi pecaray, te la pecuña caray. Va esa pa un becu pejecobe. Orero jaimite. Roye por acá en ese cuento. En total hay 19 personas. Jeta interero yugu. Jaumia hoy que ta hineji a veces sino ambue arando cabe. Heta con Capiatá de Cuimba es Acuña, un Bapoba, Guaranire, un Bapoba te coatire, Nahia Guaranire año. Te Shapuna Piyuta Hina, o Incaraí, un Bapoba, Guarajuratare.
Un día un intendente capiateño, capiatape con derejecamo, hasta astronauta de Yucuta. Si hubiera en Lucuri hace un año, en el lanzamiento de un libro, 100 cosas que no sabes de capiatá, algo así se llama. Añeteu, de capiatape derejecá, Hapeape Caraí, Ombapo para Huiratare, Oyapo, Temipuru y Catamamaisha, Remoyure, Tenembiu, y Purungire, Ambuemba, solamente para Huiratá. Haupea, ya le llegó capiata. Hasape antes, Baisha Yigua, tanto en Kiro que tenían Anducabe. Baisha Temimo, pero Iguata, la Iporia Mananducabe. Haiko, Angahasu, 20 Maire Hamashube, Shaiguamo Moi. Y vamos a ella bota pedía popular de bota de cachupe. Vamos a hacer un proyecto y vas a buscar. Muy difícil por la inseguridad. Haupea orebe bo dejar a Segovia ni orebe a Cuicuri. Este interés mismo es de Catuy y Morandú, Naipori Aranduca. Anda y Catuy Maya eso opera es OEK. Es muy peligroso nuestra vida hoy día vivir día a día en la calle. Upesáramos entonces Capilla Tajina, un mico imbae a Uñá, Omba Boba. Ando Heyarei viva Peñane Tecomboe, Peñane Arandureco, los Heyarei, Oñiha, Ara Oñiha. Peyuguta Hina, Umi, Oua de Mamoite, Monguri Hawi, Hae, Oñimo Arandua, que para Guadalupe, y tú a Oua, que a poca agure, eran llamados los mensú. Hapeikwa serão mal hinapea que arandu kape Yucuta. Baisha bahaya ura que a moiteca agu Paraguay o bahava puwi ou onimorandu Paraguay pe. Haupena moareta y catui oimenaya onimorandu. Hauye eponashu pe. Nere que mo hay facultad. Re japona 100 puntos y 100 puntos. Haha o japo. Haupei onipunu onimorandu. Ojo putu baite umika tumiva vive. Todos los títulos había y por haber logro. Jaupeo pecuña, Peyucuta en la pea Aranducato. Hetau Peixagua ya de Cocapiata. Hetau y Quimbae, Coango Saima y Tempiapo, Ochoa, Petanga, Uira, Miamba. How he in Batico Uira, Iguare, Yoguate, Tetango, Mumbai Guasumia, Niantena y Mumbai Guasuya. Hoy día viene la tecnología que le quita el uso de la herramienta, por ejemplo. Está amigo de capiatape con apoa upeare, naikane moiba, ando heyareia, ñande capiatareco, anda ya hechai supemo pa en viapo, daipori putimo, daipori rupio jipu apu va ese cuero. Upeva pico hacemos mo pa en capiatape ahí, apearando cape, Peyucuta. ¿Quién es ese señor? ¿Cuánto le costó llegar y subsistir a través del arte? Estamos y ahorita mismo en DBC, y me hace mismo voy a dejarse de coseila ahí para porque todos los escritores mueren pobres. A lo mejor es así, pero hoy día hay tantas posibilidades. Ahí de pearle años de gato y cobre. Está, el progreso viene con varios ingresos. Upechara me como es por amate mi por fuera de ni cote está aranduca. Ni el de gato y ni hemos esa capona. Opama aranduca no pese cuama, no pese ya cuama. Upechara mañana de fuera ya que pueda pu añaño y putimo aña ya pobre de aranduca ñamo de aranduca ani jamás fuera y de upecha ahora es sacabeta de niña puto muy bueno. Guaraní no es fácil. Yo hasta hoy día no soy licenciado, sembo de jaramín de Guatemala. Haguye a ver de Nueva Suda y Galeano, pero un genio y Jaguere Paraguay, y Catúan de Ñemo Arandú, Vendere y Nijape. Vea Pejina, Ñemo Saramí, o Paisagua, Ñemo Arandú. Vete un primo mío, o Heiser, va y con el estudiante. Vaya, terminamos de bachiller técnico en contabilidad, acá apoyo y Naguere de Ñemo. Entonces debe perderla en el tiempo, pero patajina. El coño morandú aprender lo que te voy a dejar a guaraní, coño morandú. Seguramente él investigó y ya sabía. Ni que ahora la liga le damos cero de PT, pero como investigar en facultad. Jaupe ingenio y mamoto, hace 25, 26 años que Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní pisó Capiata. Está interino dejar a Maupe ingenio.
Hajeta Itereiche Chagua, va evento ya poco allá, pero es una herramienta de trabajo. Ñandeye que está bueno. Pe Ananducabe pe Yubuta Vejina, Caraíja Cuña Caraíba, el Chapa, Oño Putioro, Pibe, o Yapón y Coimbo, Ejao, tu Chapa Yepe. Peteñe Poti, Ayaposho de Cueranguaje y Taú Yugaja. Dice que la ignorancia no te mata, pero de Guereco hace. Ñande Guereco hace. Haupeba yo Guera y Puyapu, o Yapón Ejao, Coanga tu Chapa y Moejao Guera. Happy hacer un mapa Yehina, Peyucuta Veipe, Abeanducabe. Apensa, Aguye, se conoce ya y Agueja, Abe Moejara, se conoce ya la Moejara Lucía, Haekurio y Monandú, Etapa Eabe, Apeu Guarepe COVID-19, y dice, ahora es el momento, y me enseñó a pintar. Cuando ese artista plástico, Jave, y este interés lo gusta, la se envió. Vamos a enviar para un viernes. Y hoy día ya tenemos un proyecto, los artistas capiateños, de hacer un museo en Capiata. Que la municipalidad tenga un museo municipal. Aunque ya se Chaucajamá, ya ne enviapo fuera o paisa. Hapeajina cuando apetí a popular tu y chapayepe. No imagina, imagina, pero con ya y parete beta, va ere, no irupipe a pearanduca. Una montaña de Chaucajamá, añete hape ya hueleco. Hoy pega a Pejina Cuimba, es la puña carayon para poder veía te cuichare. Haoyapo, te cuichaba, te cuichaba, oye mujer se juega en un bebé. Haopei, oye mujer está interesima. Y ya tengo a pirapire. Haoñi con en su veterinario y pico de colectivo, ¿no? Don Culán. Sí, para épico no. Oyoguama, Catolínea 27. Y en esa época, en el año 1965-70, hacía venderle con la colectivo. Llegó a comprar 7 colectivos con la producción del coba. Jaupea pico hace un mapa, o mi hija en la pea de Anduca. Con Ana bebé y talera fuera, un mapo que tenía un gato. Los yucúa veí y caraí, con Ana bebé un mapo, te pisaba poco. Jala y familia fuera profesionalmente. Uno de ellos es mi colega, es abogado. Entonces, a Popuná ya genio invite pea y genio está a Popuná. Y andena y gato y ñambo, que te pisaba. Tipusani como mopotilla y coja, y el curuya mopotijama. Mundialmente, oye, no, el plástico no enferma. Ule, la ya yo cuando veima, ni supermercado, pero no llevo una veima. ¿Veis el curuya? Cuando ya debe ser ahí, pa, ya pa, ve. Hamba, esa huella, ya muy quieta la tipisa de plástico, la ya curuya, la tipisa capi. Y ese es natural. Hapea curuya, de ñamo paretean a curuya. Ako anga me ve da ipori dia popuna nyamo eta hama betul bisa apa eta ika tuo ya poto bisa ha opa ho ando na no producir ganancia ahí la gente pero ika tuo be na nyande nyimo na tu miete ana ese ko anga bisa nyande tu bisa pe ya nyamo poti ha be nyande de kobe nyamo etana allá gobernante fuera ya pona la popuna escuela pública Harubi, privada Harubi, toye purumille la tequisha, añambo que mina de tequisha de plástico, upesra mañana de cobe o cobe areta, jamás peñameta ve bien ver tembiapo, amuite o cajara de teoniva, co a peña de catuve mañana la tequisha y problema de jamo cajare getan, ayupe de caray ese, mano o a la capiateño yo guardo de la tequisha, how pay the way de ara. Haupemos sea año tengo te igual a bebé se la caray. Allá por la televisión a vender un pelo. Upeya no mi capiata hoy en la huerecoya de mi purú y catuña coño te cala te pisa capillí allá como apoyo y pico a pedir bien de benguana. Ese es uno de los proyectos. Hanguera popular catujina pete pisa como potía ñandere cobe como potía ñaneanca. Upesa rubi te acara tu carro y que mi cuimba cuña cara y fuera un bapoa te coature va ere hay fuera o tipeiña ne apetumu o tipeiña ne corazón y eso es bueno barrer un poco la cosa mala de nuestro corazón no buscar el dinero no por ende lo que cae mira mire a los pibes upesa rubi casi gratis vamos a dar jaro cétaro guatajo es jaro se conoce un pesar que llame de Prensa Municipal Viveña Nemú, Víctor Valdés, Revista Ñasaindehui Cuñacaray, Claudia Barreto, una cajara, una caja
ABI, latido capiateño Huibe, Atilio Ortiz. Doctor David Galeano Olivera, Goyebete Chupenuana, Ore Putu Haguere, Ruenoje Hagua, Ore Aranduca, Capi Ata de Aranduca Turubibe, ABI, Emo Esaka, Haguere, Ore Rembia por Ape, y Catujama, Genta, Busu, Capiatagua, Guera, Rogerure Tupaña, de Charape, Tojuabo, de Recovere Texai, Hopai Shawabua, y Catujama, Eisan Buku, Acoyete Tapishacuera. Ñajentuta Coanga Boejara David Galeano Olivera, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Fernando de la Mora Tabagua, Oga Peteinjarenda, Casa Central, Mote Non Dejar. Paisaba, Día, Bateco, Ape Pehuacura Mesape, enamorado Purea, a los miembros de la mesa, Ape Ojaiva con Aranduca Ponaite, a Eva Gina Capillanta, a Peteinte Viapone con Amayepeo, a Moijico Ape, Oejara Teodoro Vallejo, a Oejara Rubén Segovia, Ape Ñandativa, Opa Betea, Ñacarajicara y Fuera, Oejara Fuera, Primera con Ape, San Pipara, Ape Oejara Catupirí, Ape Ñane Moyúa, Oejara Cintia, Opa Betepe. Llegó a Caitérico, Oejara de Veje, y a veces Oejara Rubén, a ver, y a Jupiter Yepebe, con Baewa Sotoico Ape. Ape algo, a mi negocio me esperase, fui a Pane, con Baewa Sotoico Yapoare, a ver, para Betea, como Pineti, a como Getiae, que tu Jamaisa, a Semogo Avi, ya verás a mí, Pealanca, y Yamonine. Aranduca, ese libro, a Pea, en el Yaverajamo, estaba allí con Ataco, donde estaba por el que había Capiatá. A esta PM, Capiatá nos invitaba y Arevema a Pitebre. Es una de las primeras ciudades creadas en nuestro país. Estamos hablando de una ciudad que aquí cerquita nomás está ya de sus 500 años. Yo creo que es un motivo de mucho orgullo ser parte de esta hermosa ciudad, de la gente que vive acá. Capiatá, una ciudad progresista, una ciudad de gente trabajadora. Vengo de Yucuta, en que tenemos un bejú, aquí en la Tipichá, papá, voy a estar acuerdo, papá, a Pepe, a Pecoa, a Titrin, a Belilla, papá. Se cojado a Benamón Villa Barrio Constitución, ahora que tienen que ir San Blas, pero que tienen que ir a Boa. Y Matodagua, pues, para Teodoro, línea 27, así se mandó a tener que la Candelaria. A Peoa Saber, se llamando a, como dije, iba a crecer, con Bogotá, en Babilón, lleva su chofer. Éramos pequeñas, por Araña Muñaré, hijos, parientes de algún el creador de la escoba, de algún escobero, hijo y siempre peado pitata, a Jupipeteta, mi tipizá, ayer a mamá, San Lorenzo Pérez, a Pedro y Hazata, una Coronel Uñero, de Villas Ricas, están en la vida de pensar Peguá. A Pepe Jagrón Jupipeteta, Jotañe Boijabe, Guapijabe, y yo puedo imitar a Jotañe de Timizar. Allá, a mi amiga, yo se callan de Baque, se vayan de la Pizacuera, un bajo popular. Yo soy, desde hace 40 años, profesor de la Universidad Nacional de Asunción, y tuve y tengo en este momento estudiantes que son de Capiatá, que con mucho orgullo me suelen decir, profesor, al comentarles yo este tipo de cosas, siempre me suelen decir, profesor, mi padre o mi familia de escoberos. Y es un orgullo escucharles a ellos asumir esa identidad. Y Capiatá tiene muchas cosas, tiene la iglesia tan antigua. Nosotros tenemos acá una
serie ya de instituciones instaladas de hace mucho tiempo, la propia municipalidad como tal, las autoridades que han pasado. Hoy vivimos una ciudad moderna, progresista, que yo creo que eso es fundamental. Está en las dos rutas, inclusive en algún momento fue motivo de un problema, que tenía paño y iba a Orego y mira, ruta uno tiene Orego hasta el año, muy fácil, ya yo hay un país. Y ese es un fenómeno muy importante que caracteriza a Capiatá. Por otra parte, yo creo que todos los que estamos acá somos testigos de un acto de presentación de un libro que no es muy tradicional, en el sentido de publicar libros en una ciudad y hacer la presentación en una ciudad. Desde mi punto de vista, lo que yo conozco, además de las revistas, yo sé que acá están los representantes de la revista Doña Sengri, de Capiatá, bueno, a ellos también reconocerles, es una revista, es en este caso un documento, más que cualquier otra cosa, reúne mucha información sobre lo que es, lo que hace Capiatá. A pesar de mocoyoea, o México, y Aranducá, era Capiñata. Una cuestión muy importante, tampoco el tiempo es una cuestión casual acá. Voy a dejar a Rubén Elicuri, agosto mes del idioma guaraní, oye, pero Javio Bajape, me mandó a Tabarandú, folclore, a guaraní, ara, el Bajape guaraní, era guaraní y el Hechacoana. 22, 25 y 27 de agosto. Pero una cosa muy importante que tenemos que recordar hoy acá es que el 8 de agosto de 1894 nació el escritor más importante en la historia del Paraguay. Nació Emiliano Fernández. Y cosa notable, en los registros de la iglesia de aquí de Capiatá, hasta donde yo recuerdo, estaba la fe de bautismo de Emiliano Fernández en Capiatá. No perdamos de vista que lo que hoy es Costa Hueso Saldívar, incluso Guarambaré, son distritos nuevos que se fueron dividiendo, separando de la antigua Capiñata, de esta ciudad de la cual nosotros formamos parte. Y recuerdo a Emiliano justamente porque él, dentro de todo, se dedicó a componer poesía, canciones, lleva más a Fernanda Petepena Yoraino Guazú, Cotaguaré, Oriyucá, Peteicaray, Catucurí, Eva Iñanguino, Emiliano Anguino, Ocacuá, Andie, Oyojacoyo, Saramón, Eva el teniente Adolfo Roca Silva, Oriyucá, Osupe, Emiliano, ya poco te iba en el Yuyajaya, Ojeno en Baiteña, Nere Taibabe, Opa Beteabe, Yo para ver, Yacueque Paraguay, o más bien marcó la hora ya amigo ya de Carlos Casilva después. Esa fue la más grande de todas las convocatorias que un artista hizo en la historia del Paraguay. Y luego él combatió, él fue uno de los combatientes del Chaco. Y hay una batalla memorable, una de las más importantes, no solamente de la historia de la guerra del Chaco, sino que de la historia guerrera de América. Y es la batalla de la Nahua de Gloria. Y Emiliano estuvo en esa batalla. Este entrevista pisó a Manuel boliviano a paraguayo. Donde allí, opacueteo más de ara, a eoígena pepe o que sao mi Manuel acuérdate que fue jabalé. A ver, te dicen dame pene manduata allí, y nebulloa, bolire un juegue. Intineñe pinuma. A pepe a allí o guapi, a ojaí, pecuraje era 13 tundutín. A pepe sacamos pues a él no hay enojara, soldado. Algo que veo a él, y es potea mojara, artista, poeta. A peñe pinuo y nata mi mano la visera, que añora y enojara. A tamboyo ya se para camino. A pepe y que parte artística, hemos hoy peteímos bebé. Recordarlo a él en un día como hoy en que acá nuestros queridos profesores Rubén y Teodoro Rubén decidieron hacer esta presentación.
Insisto, no es una casualidad, es una fecha muy importante, una fecha que con esto también de presentar el libro nos permitimos recordarle a este gran héroe paraguayo. Hoy Emiliano R. Fernández, más que una ciudad o otra ciudad, es paraguayo y hoy sus restos reposan en el Panteón Nacional de los Héroes, es uno de los héroes. Con esto yo quiero señalar lo siguiente, que ojalá este material, que como dijo acá el profesor Teodoro, sea un poco el inicio de una serie de otras publicaciones. Qué interesante va a ser que en algún momento nosotros tengamos las biografías breves, medianas o largas de las personas, las personalidades destacadas de Capiatá. Si nosotros acá no hacemos eso, otros no lo van a hacer con nosotros. Por eso yo celebro, yo les felicito acá a los dos amigos, grandes luchadores, grandes profesores. Esto no les digo a ellos para halagarles, y mucho menos no hace falta, porque conozco el trabajo de ellos y sé que esto que están haciendo ahora engrandece más la trayectoria de los dos como promotores culturales. La verdad, no que tenía ya se trata sobre fuera. Catué te dice a él, pues dejar a bueno, ni genérica, ni nada, no tengo de mamá que tenía a ti. Apenas yo juego, a esta catuete, o guaraní, y eso nos demuestra a nosotros esa actitud que tienen ellos, primero como docentes y hoy día como investigadores y escritores. Ellos entraron a ese segmento tan importante que nosotros necesitamos en Paraguay. Y qué lindo va a ser que cada escuela, que cada colegio, que cada institución de educación superior, de formación docente, universidades, etc., tenga un libro que se llama Capiatá, obra de Ovejara Teodoro y de Rubén, allí, que todos los estudiantes puedan leer y puedan conocer quiénes son. Nadie puede progresar si es que no sabemos de dónde venimos. Mapa, ñande, yecuata, yecuáramos, movi, payero. Apenas desapelante, inipitúa, ñande, mientras nosotros no conozcamos lo que tenemos o lo que somos, nosotros mismos no vamos a estar en condiciones de demostrar ningún tipo de afecto hacia algo. Si yo les digo a ustedes, acá a 2 cuadras se quiere vender una casa, una linda casa, probablemente no va a pasar de eso. El profesor les dice, va a ver que bueno, pero va a ser muy diferente que yo les lleve a esa casa y les muestre todo lo que tiene esa casa, y cuando yo les escuche, pero qué hermoso lugar, qué hermosa casa, llego guato. ¿Cuándo me nace ese deseo de comprar, de que eso sea mío? Cuando yo conozco lo que hay allí, cuando yo sé que hay allí. Lastimosamente muchas veces nosotros no conocemos lo que tenemos en Capiatá, y por eso es esta iniciativa de los 2 profesores tan valiosa para que cada uno tome este libro, lea y sepa quiénes son los que construyen Capiatá día a día. Yo les felicito a los dos y les agradezco a todos ustedes también por estar presentes, por acompañar esta iniciativa. Y tener acá la presencia generosa de ustedes, creo que es el mejor regalo para los dos escritores, en el sentido de decir, acá estamos nosotros, nos interesa el trabajo que están haciendo. Esa es la razón por la que yo también estoy acá y me siento muy orgulloso de los 2 queridos profesores por este hermoso trabajo que honra a Capiatá con el nombre mismo de Capiatá y honra a la gente destacada de esta hermosa ciudad de Capiatá. Felicidades por estar afuera, a los miembros de la mesa también, a todos los presentes. Muchas gracias por escucharme. Supervisora doctora Ana Lesmo, área 1105 UAM. Buen día, María Isabel. Hola. Mi gente, hay que estar siempre en el tiempo conmigo. Primero, agradecimiento a los escritores. Disculpen que voy a mezclar el castellano, pero antes de poner la paranilla escribía y pero nadie por ahí. Cuando usted se haga la clase, doctor.
Entonces, honrada y orgullosa de mis dos compañeros. Porque ya no a esa cosa se cuela la intención, las ganas que tienen de dar, y eso está bien. Porque usted oye como una persona que quiere ser y hacer servicio, tiene que dar, tiene que proyectar. La oreja es de uno, me da a mí, que a tu mamá se añade ella, que huereco, la aranduña de pie. Se tranquiliza y quiere ir porque hay cuerdas o Teodoro, yo sé cuál es, ellos Teodoro, son ese pueblo, ese mundo. A mí usted ve con libros es muy sentido, me llega. Según norteña, la se Belén, que una sea se fue alemán. Pero voy con Concepción, a la Concepción y voy al norte. Cuando, en la época que relatamos bien ahí, Rubén, en el 60 por ahí, la dictadura, vendía las transnacionales, los grandes mercaderes franceses, los casados, los árabes, compraban nuestro territorio en el norte, a la Chetuama en el sur, en los yerbales, a igual por las semanas. A nosotros vemos un tiempito, ahora se saca una cartera barco, un manda barco, Pingo era lo que mandaba Pingo, en el norte de acá, no le cogió la reborde, me dio chata, me dijo, vaya a un río Paraguay, aunque verás se vende la fruta, 6 hermanos. Hubo para la riqueza del Chaco, bajo la transnacional de las multinacionales, ojo a la olla harineña de Paraguay. Si no, amor, habrá tenido yo 6, 7 años, hoy de Puerto de Concepción, Jaruta Quinta de Geñoy, Lamboria, que vuelvo a la norte, la vena de norteña, Jaruta Quinta, bueno, si me pudiera. Alumno de mío, pero como medio con el plano con el doctor. Al ver a ellos me recuerdo la tristeza que yo veía que le tiraban a los pobres que le traían del norte, y ellos se rebuscaban por la Ruta Quinta para su hogar. Entonces se decía que anduvo ahí, ya de lo guardado. La sectura igual para los que vamos a la hoja cuando yo creo por la Chaco, lo vamos a más en la Boquerón, pero me llama la Maricaretía Rivia, donde se volvió a mantener militar, me metí en la dictadura, Dios mío. De junta de la peruana la militar para el barrio. A los yupes me voy a color de techo. Entonces yo soy arribeño, norteño de Belén, de Orquesta Concepción, Vallemí, ahora está una villita, está Vallemí. Nos vamos a Maricaretía, el mismo de lo que hoy es Teniente Hilara Fernández. Y después a cambiar. Entonces yo soy un arribeño. Pero en Capiatá me formé y trabajé. Acá di sentido a mi hogar y a mi vida. Entonces, es un anhelo mío que Capiatá siga con su progreso y siga con su bendición. Yo estoy agradecida por incluirme en su recordatorio, porque esta interés se me fue la Capiatá. Esta interés va a dar la etapa, porque hay colegios turno, noche, se cargan 22 años. A Oñe Mombó, que me la palabra Oñe Mombó, la problemática de un montón de profesora Ana. El montón de años tiene que hablar y ahora a demostrar que mis hijos, por el turno noches, escribanos, abogados, van a venir ricos, a ese eso espera, tenemos que estar. Tengo que tener comparta con más cosas. Hace siempre que otra cosa una dice Salvador se puede. Hace un pique en de vehículo que Pereco ve hace por hace como ahí se lo ve. A Angela se tuve de ir a un caso a que le hace yo me manilla. Tengo el total que lo mira hace o un malarrico se utiliza malarrico se hace con es el transcurrir de mi vida. Y esa es la historia que yo quiero compartir, que yo me dediqué y soy vanguardista, yo me califico la inclusión absoluta. Peitaro Bahía, Doña Mocena, ya puedo decir, mía desean barco, abuelo. Nunca le desean a nadie, es así o no, y nosotros tenemos que ayudar.
Muchas personalidades que yo no quiero contar mi nombre pasaron por la locura. Comió muy bueno que a mí se acá y a veces estoy asfalto, algo como para mí se me cada uno o la colegio ainda hay que para padres, más de 60 alumnos por clase, por ejemplo, hay de 30 días con la semana, 60, 70 alumnos. Hemos dice, no hay el que con la caña se como la España, esa fue que se iban a España, los paraguayos sufriendo. Y esa es la historia de mi vida. Trabajé y estoy trabajando todavía. Hasta ahora nuestro problema es la inclusión absoluta. El estandarte nuestro es la inclusión absoluta. La gente se lleva a veces y de no. El sentido hay que darle a la persona que está en necesidad. Para eso es la educación. De ahí, ese compañero fuera, o vamos hacia la web, sea a hacer la libro de cómo elaborar. Hay países vamos a ver hasta los psiquiátricos, hasta los torrentables, o sea, ayuda a la mujer de integridad, ahí te voy a decir que ve la partida. Bueno, entonces ese va a ser un libro seguramente que le va a asustar a muchos, pero cada que salga también a la. Se tiene que acudir. Porque a veces han ido señora Catolina y anda acompañada a David, no sé si es el profesor, pues la tienda se lo que no sé si hay que ir. Si el profesor, San Lorenzo, luego va a pegar un día para la mano, el señor así va a ir para la mano. Pues no entender, la crisis nunca pude yo, el guaraní, agarrar así. Con el psicólogo, tenemos una autoestima que el guaraní te va a Alexia, se posiciona en mi y se ve ya por ahí estaba arriba y no estaba arriba a la profesora Cuba Pesa, ya que la idea que era ministra política educativa. Señorita, usted está ahí para mí.